Un video dramático graba una escena de caos. Había una fila de personas saliendo del avión. Era crudo e inédito. Un superviviente de la colisión graba el desesperado escape de los restos del vuelo de Garuda 200. Había enormes explosiones, grandes columnas de humo negro. ¿Quién vio al avión indonesio a precipitarse fuera de la pista? No trabajamos con especulaciones, queremos hechos. Hubo una intensa presión por resultados. Los investigadores deben aceptar una explicación perturbadora para el accidente. Es muy difícil de entender. ¡De vuelta, capitán! ¡De vuelta! Nunca escuché algo como esto. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en reportes oficiales y testimonios de testigos. Es de mañana en la isla indonesia de Java. Garuda 200, aprobado para el descenso, pista 09. Viento superficial en calma, visibilidad de 8 kilómetros. Boeing 737 vuela a gran altitud. Copiado. Pista 09. Vientos calmados. Visibilidad 8 kilómetros. 8.200 metros. 8200. La tripulación del vuelo 200 de Garuda se prepara para aterrizar. Muy bien, ya puedes proceder con la lista de control de aterrizaje. Luces de aterrizaje encendidas. Frecuencias de aproximación listas. Indonesia está compuesta por 18.300 islas, así que el viaje por aire es increíblemente importante. Garuda es crítica para la infraestructura de la aviación. Luz de los cinturones encendida. Hay 133 pasajeros en la cabina. Se acercan al final de un vuelo corto desde la capital indonesia de Yakarta, 500 kilómetros hacia el sudoeste, a la ciudad de Yogyakarta. La mayoría de los pasajeros son indonesios, pero también hay un grupo de periodistas australianos. Se encuentran cubriendo una visita formal del ministro de Exterior de Australia, quien se encuentra volando en otro avión. Las relaciones entre Australia e Indonesia son a menudo tensas. Así que cada vez que algún ministro o una cabeza de Estado visita ese país, hay un elevado interés de los medios. Así que teníamos a un gran contingente de los medios siguiéndonos. Kyle Quinlan también se dirige a Yogyakarta. Es un oficial de seguridad de la Fuerza Aérea, parte del equipo de seguridad avanzada del primer ministro. Yo estaba trabajando para el escuadrón VIP 34. Son los chicos que velan por la seguridad del primer ministro, líderes de gobierno y cosas como esas. Tuvimos que viajar internamente en una aeronave civil. El avión está a unos 15 minutos de aterrizar. Velocidad a 320 nudos. Bien, cuando lo apruebe nos acercamos a la pista 9, curso 088. El capitán Muhammad Marbuto Komar ha trabajado con Garuda por 21 años. Ajustando flaps a 40. Freno automático en 2. Velocidad del viento cerca de 141 nudos. Aterrizando. Estacionamiento a la izquierda. Mientras se acercan al aeropuerto, informa a su primer oficial, Gagan Reikman, de los pasos finales necesarios para llevar su avión a tierra. Entendido. Informe de aproximación completado. Este era un típico día de vuelo para los pilotos. El capitán era muy experimentado, el copiloto un poco menos experimentado, pero ciertamente era solo otro día en la oficina. Un vuelo corto, fácil. Basta de holgazanear, es hora de volver al trabajo. Sí, señor. Esto es vida. Para Quinlan, el vuelo ha sido un bienvenido descanso de una agenda agitada. Acabábamos de salir de un turno de 16 horas la noche anterior.
Probablemente teníamos unas 3 horas de sueño, así que pudimos tranquilizarnos y relajarnos un poco y solo disfrutar este momento antes de llegar y de que debamos trabajar. El avión se encuentra a menos de 25 kilómetros del aeropuerto. Un viento fuerte. Encuentran una ligera turbulencia. Lo que te desafía en latitudes tropicales cerca del Ecuador es el hecho de que el clima ahí tiene un mayor intercambio de calor y por lo tanto hallarás más vientos salvajes y debes estar preparado como piloto. Garuda 200, aproximación aprobada a pista 09. Infórmeme cuando tenga la pista a la vista. Copiado. El accidentado paseo no alarma al experimentado capitán. Flaps en 1. Continúa con la aproximación de aterrizaje Flaps en 1. y pide que se extiendan los alerones. Los alerones incrementan el área superficial de las alas, añadiendo la crucial elevación adicional requerida para bajas velocidades. Tren abajo. Tren abajo. Ahora están a menos de 900 metros sobre la pista. Flaps en 15. Estás en esta posición de tomar esta gran nave y llevarla a una velocidad relativamente lenta, con suficientes ajustes en los alerones, el tren de aterrizaje y todo eso. Te puede dejar un poco vulnerable. Mientras el avión desciende, Quinlan empieza a sentirse inquieto. Su entrenamiento de la Fuerza Aérea le dice que algo no está bien. Cuando viajas en avión tan frecuentemente, te vuelves consciente de tus alrededores y para mí fue cuando estábamos descendiendo. Yo miraba por la ventana y pensaba que no se supone que estemos a esa altitud para lo rápido que vamos. Algo anda mal, ¿no? Aprobados para aterrizar. Quinlan no puede dejar de pensar que el avión está descendiendo muy rápido. Cuando me percaté de que algo realmente malo pasaría, volteé hacia mi jefe y dije, vamos a entrar. Muy bien. ¿Qué puedes hacer? Estás atrapado aquí. Lo sabes, como si no hubiera nada que puedas hacer al respecto excepto ajustar su cinturón y solo resistir y esperar que todo termine y podamos lograrlo. Hacienda, muy bajo, terreno. Oh, de Hacienda. vuelta, capitán, de vuelta. Terreno, terreno, hacienda. Aterrizamos y rebotamos. Es un caos mientras el avión rebota por segunda vez. Y solo recuerdo haber pensado, resiste, resiste, solo resiste. Luego un tercer impacto y el avión no se detiene. Estuvimos deslizándonos sobre su panza, pude escuchar las alas, los motores, todo. El mayor impacto que alguna vez haya sentido en mi vida fue cuando impactamos ese terraplén. Los equipos de emergencia se apresuran al lugar del accidente. Pero el 737 se ha precipitado fuera de la pista, hacia un pantanoso campo de arroz. Llevar vehículos al lugar no será fácil. Tener un accidente que ocurre en medio del aeropuerto donde hay muchos accesos es una cosa, pero cuando ocurre fuera del área del aeropuerto, en este caso en particular en un campo de arroz, con acceso muy limitado, se torna exponencialmente más difícil. Muchos pasajeros están gravemente heridos y el fuego se extiende rápidamente. Kyle Quinlan descubre que no hay tiempo para esperar el rescate. Una vez que nos recuperamos, aún podía operar y vi a tantas personas heridas que no podían hacer nada. Necesitaba hacer algo para ayudar a salir a estas personas.
En el interior del fuselaje del vuelo 200 de Garuda, Kyle Quinlan lucha para salir. El fuego bloquea las salidas más cercanas. Todo el avión está todo este brillo y calor emanado del lado derecho del avión. Si los tanques de combustible se encienden, el avión podría explotar. Pero los bomberos no pueden alcanzar el lugar del accidente. Siempre que tengas la posibilidad de que el fuego llegue al combustible, necesitas suprimir el fuego en el lugar instantáneamente, ya que tienes llamas gigantescas a 980 grados. Tienes una situación letal. ¡Dame una mano con esto! Quinlan aún no puede salir. Volteé hacia mi izquierda. Salté, sujeté la puerta con otro hombre indonesio y abrimos la salida de emergencia. Los pasajeros salen apresuradamente por la puerta. La gente escalaba una sobre la otra y fue una escena muy salvaje. Señor, tenemos que salir de aquí ahora. ¡Ahora! El sargento de Quinlan, Michael Hatton, está muy mal herido como para bajar del avión sin ayuda. Él estaba inconsciente y entraba y salía de dicho estado, así que lo llevé afuera. Saltamos de la punta del ala izquierda hacia un campo de arroz y así nos hundimos hasta las rodillas en agua. A unos 100 metros de la aeronave había una cabaña. Yo solo tomé a mi jefe y lo llevé hasta ahí. Estoy bien. Solo no puedo sentir mi brazo. Aquí estará bien. Pude ver sus heridas. No son heridas mortales. Dije, mire, aquí estará bien. Volveré por usted. Estará bien. Volveré. Así que continué y regresé al avión. El camarógrafo independiente, Wayan Sukarda, también logra salir del avión. Pronto empieza a grabar imágenes dramáticas del accidente. Tenemos al camarógrafo jadeando para respirar. Lo tenemos tambaleándose mientras se aleja de la aeronave, filmando mientras avanzaba. Y había una fila de gente saliéndose del avión. Era crudo, inédito, y había una sensación de que realmente se estaba ahí. El fuego y la intensidad eran inmensos. Saben, en todo eso había enormes explosiones, grandes columnas de humo negro. La manera en la que la aeronave estaba ardiendo era simplemente fenomenal. Nunca había visto algo así. De vuelta a bordo del avión, Quinlan ayuda a más pasajeros a escapar de una cabina que rápidamente se transforma en un infierno. Muchas personas no estaban en condición de ser capaces de hacer nada. Yo estaba en una condición en la que podía ayudar y pensaba ayudar, pensaba hacer lo mejor que pudiese y ayudar, ¿saben? La escena era un caos. Por un lado tienes a muchos oficiales sin saber qué hacer. Por otro lado, tienes a pasajeros casi valiéndose por sí mismos, rescatándose los unos a los otros y saliendo del avión. Tienes servicios de emergencia, pero no pueden llegar al avión por el terreno, por las zanjas y campos de arroz. Realmente era caótico. De los 140 pasajeros y tripulación a bordo, 21 personas han perdido la vida. Claramente, se sabe que las personas no sobrevivirán a esto. Es casi un milagro que tantos hayan sobrevivido. Sukarda continúa filmando, mientras los supervivientes del accidente, incluyendo a Kyle Quinlan y Michael Hatton, llegan a un hospital cercano. ¡Fuerza Aérea Australiana! ¡Fuerza Aérea! Muchos heridos y todos en el suelo, ¿saben? Y todo fue muy impactante para mí. Eran tantas personas. En horas, el dramático video de Sukarda se transmite alrededor del mundo. La respuesta pública a ese video fue sobrecogedora, con millones y millones de visitas en YouTube. Estaciones de televisión alrededor del globo lo utilizaron y fue repetido continuamente por días después del accidente. En el lugar del accidente, los investigadores del Comité Nacional de Seguridad de Transporte de Indonesia, o NTSC, enfrentan la enorme tarea de averiguar qué salió mal. Los escombros de la aeronave están esparcidos a lo largo de toda la mortal trayectoria, desde la pista hasta el campo de arroz donde se detuvo. Una aeronave es básicamente un cascarón de aluminio. Es
increíblemente fuerte cuando se utiliza de la manera en que fue diseñada para usarse. Pero si lo haces derrapar fuera de una pista a alta velocidad, no se mantendrá en una pieza. Alan Stray, del Buró de Seguridad de Transporte australiano, se une a la investigación. ¿Qué tienen hasta ahora? Tenemos que establecer en dónde aterrizó, si hubo marcas en la pista, si rebotó, si derrapó. ¿Cuáles son las características distintivas en la pista que podrían ayudarnos a crear una imagen en lo que estaba ocurriendo al momento del accidente? Llevemos a todo el equipo afuera, a la pista 9. Stray sabe que los familiares de los fallecidos ya están pidiendo respuestas. Debido a que hubo tantas personas de diferentes naciones a bordo de esa aeronave, algunos de los cuales habían muerto, había una intensa presión por el reporte. Los investigadores buscan pistas para explicar por qué el vuelo 200 de Garuda rebotó de la pista y se estrelló. Impactaron con mucha fuerza. Hallaron trozos y piezas maltratadas del tren de aterrizaje en la pista. Señales claras de que el avión impactó el suelo con una fuerza inusual. El colapso de la rueda de la nariz y su fractura indicaba que el impacto llevaba una fuerza G muy alta. También está claro que el avión impactó la pista más de una vez. Aquí hay marcas de derrape. La idea de caminar por el lugar es establecer una secuencia de los eventos. Aquí impactó primero. Hay que tener cuidado de no perjudicar alguna evidencia delicada. Así que 1, 2, 3 y luego sale del final de la pista. Hubo mucha especulación en cuanto a tratar de establecer por qué la aeronave rebotó. Espera un minuto. La localización de la primera marca de derrape le da a los investigadores una pista crucial. ¿Qué tan lejos estamos de la entrada del aeropuerto? ¿860 metros? Vaya, es más de un tercio de la pista. Aterrizó tarde. No tocó tierra hasta que se adentró mucho en la pista. La distancia de la entrada del aterrizaje crea serias interrogantes en las mentes de los investigadores. Así que aterrizó tarde, impactó con fuerza y rebotó. Recojamos tantos datos del clima como podamos. Somos muy aplicados al establecer si hubo alguna situación, un viento o una corriente descendiente, un fuerte viento de cola. Stray sospecha que una cizalladura de viento podría explicar lo que ve. Así y así. Una cizalladura puede producir corrientes ascendentes y descendentes por las cuales resulta imposible volar. Cerca del suelo puede ser mortal. Especialmente en la era del cambio climático, tenemos más y más vientos violentos, frentes de ráfagas, corrientes descendientes, cosas de esta naturaleza y en ocasiones microrráfagas. Los investigadores corroboran con los controladores de la torre para averiguar qué tipo de clima enfrentaban los pilotos mientras descendían hacia el aeropuerto. Aquí observe. Los vientos superficiales estaban en completa calma. Los datos del clima indican que hubo fuertes vientos a gran altitud. Pero los vientos cerca de la pista estaban calmados. No hay señales del tipo de corrientes descendentes que podrían empujar a un avión al suelo. Ese viento se dispersó y hubo tiempo suficiente para que la tripulación colocase la aeronave en una aproximación estable desde los 300 metros. La policía indonesia inicia una investigación criminal del accidente. Traen al capitán para interrogarlo. Para los investigadores del accidente, dicha acción tiene consecuencias desafortunadas. Realmente no tengo nada que decir. Lo siento. En casos en los que la investigación ha sido criminalizada y particularmente en aquellos en los que ocurre al principio, sí tenemos policías o abogados involucrados. Hicimos todo según el protocolo. Eso puede intimidar a las personas y puede llevarlos a no cooperar efectivamente con los investigadores. Con la tripulación de vuelo bajo sospecha criminal y negados a hablar, los investigadores deben buscar otras pistas. Descargar las cajas negras del avión o registradores de vuelo es ahora la máxima prioridad. Los investigadores rápidamente las recuperan de los escombros y las envían a analizar. Muy bien.
Llevemos estas al laboratorio. Los registradores de vuelo son de vital importancia. Es crucial conseguir la información temprano en la investigación para que pueda guiar mejor el rumbo de la investigación. Sin esos datos estamos acabados. Mientras tanto, los investigadores concentraron su atención en el lugar del accidente. Cada detalle es una posible pista. Lo que quiero saber es por qué no se detuvieron al final de la pista. La investigación estuvo inicialmente consternada cerca del punto de aterrizaje y la distancia restante en la pista. ¿Ese es el mapa de la pista? Se preguntan si, tras haber aterrizado tarde, el avión simplemente no le quedaba suficiente pista como para detenerse sin riesgo. Incluso con una pista de 3 o 5 kilómetros, tienes un segmento de concreto en el cual aterrizar una aeronave. Él aterrizó aquí, a 860 metros de la entrada. Ahora eso le daría más de 1.300 metros para detenerse. La pista de Yogyakarta es más corta que las pistas de muchos otros aeropuertos internacionales. Pero aunque los pilotos aterrizaron tarde, Stray calcula que aún tenían suficiente espacio como para detener su avión. Tenía pista de sobra. La distancia de la pista era completamente adecuada para el aterrizaje de un Boeing 737. Los investigadores necesitan indagar más a fondo. Necesitamos saber por qué este avión no desaceleró una vez que estuvo en el suelo. Quiero revisar todo meticulosamente. Ellos inician un análisis riguroso de los sistemas mecánicos principales en el 737. Especialmente aquellos designados a asistir al avión a disminuir la velocidad y detenerse al aterrizar. Frenos, disruptores e inversores de empuje. ¿Hubo alguna falla mecánica? Tras observar el desempeño de la aeronave, era físicamente posible detener el avión. El análisis cuidadoso de los sistemas mecánicos del avión provee un descubrimiento potencial. Creo que tenemos algo aquí. Una revisión del registro de mantenimiento de vuelo 200 de Garuda revela una intrigante pista. Ha habido reportes en un par de ocasiones de fallas de un inversor de empuje o de uno de los inversores. Los inversores de empuje redirigen el escape del motor del jet hacia adelante para ayudar al avión a frenar en la pista. Debes recordar que no es solo una cuestión de colocar las ruedas en el suelo, es cuestión de disipar una tremenda cantidad de energía cinética. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo haces con la fricción entre las llantas y la pista, preferiblemente con antiderrape. Lo haces con inversión de empuje. Hacienda. Terreno. ¡No nos detenemos! ¡No hay inversor de empuje! Los investigadores se preguntan si un inversor de propulsión implicaría por qué la tripulación no pudo detenerse antes de que se quedasen sin pista. ¡Frenos al máximo! Al final del día, aún tendrás que disipar toda esa energía, y si no tienes suficiente espacio para hacerlo, terminarás mal. Pero es otro callejón sin salida. De acuerdo con los registros de emergencia, el inversor de empuje defectuoso fue reparado antes de que el vuelo 200 despegase. Parece que lo repararon. Eso había sido rectificado antes de que el vuelo despegase de Yakarta. Así que no había evidencia de una falla digna de papeleo. Los investigadores necesitan otra pista. No trabajamos con especulaciones, queremos hechos. Los hechos hasta ahora son limitados. El 737 se precipitó hacia un campo de arroz tras impactar contra el suelo a casi un tercio de camino en la pista. La pregunta es, ¿por qué? ¿Estaba el avión configurado apropiadamente? Tal vez algo salió mal con los alerones con que cuentan los pilotos para aterrizar. El sistema de alerones en un avión de reacción como en un 737 crea una mayor elevación y eso significa que podemos acercarnos a un aeropuerto o podemos despegar de un aeropuerto con una velocidad relativa mucho más baja y segura. El equipo escudriña las barras mecánicas o los tornillos niveladores que mueven los alerones. Necesitábamos ver la configuración de los alerones. ¿Qué configuración de los alerones podemos establecer a partir de los escombros?
Medimos la extensión de los tornillos niveladores para establecer en qué configuración estaban los alerones. Lo que hayan es impresionante. Los alerones no se ven totalmente desplegados. Los tornillos niveladores muestran una configuración de solo unos 5 grados, ni cerca de lo suficiente para un aterrizaje seguro. Simplemente no podíamos creer que la aeronave había aterrizado con solo 5 grados. Para proveer suficiente elevación al aterrizar, los alerones del 737 usualmente son extendidos gradualmente desde 0 hasta 40 grados, mientras el avión desacelera y desciende hacia la pista. Es difícil exagerar el valor de los sistemas de alerones en un avión de reacción moderno. Los investigadores no están seguros de cómo los alerones terminaron en 5 grados. El mecanismo de los alerones se averió en el accidente y pudo haberse movido con el impacto. Para estar seguros de en qué posición estaban los alerones, necesitan saber qué hay en las grabadoras de vuelo. Necesitamos los datos de esas cajas negras. Algunos de esos datos han sido evasivos. Los técnicos australianos han sido incapaces de descargar la grabación de voz de la cabina. Es un gran golpe. Si no tienes acceso a la CBR por alguna razón, entonces resulta muy difícil entender qué ocurrió en la cabina de mando. Desesperados por escuchar lo que hay en el dispositivo, los investigadores lo envían al fabricante en los Estados Unidos, esperando que los expertos de ahí puedan recuperar la grabación. Así que se tomaron acciones para llevar personalmente la grabadora a la fábrica para que los datos pudiesen ser descargados. Los investigadores de accidentes están teniendo más suerte con la segunda caja negra, el registrador de datos de vuelo. Han conseguido descargar toda su información almacenada. Fuimos capaces de conseguir la información sobre la configuración de los alerones, la velocidad en la aproximación, el despliegue del inversor de empuje, las dinámicas de la aproximación y el aterrizaje en sí. Los datos revelan que el 737 se acercaba a su aterrizaje peligrosamente rápido. Hacienda, muy bajo, terreno. El vuelo 200 impactó el suelo a más de 400 kilómetros por hora. Más de 100 kilómetros por hora de lo normal. ¡No nos detenemos! Esta es una cantidad de velocidad ridícula para acercarse a un aeropuerto con intención de aterrizar. La velocidad del avión al impactar es tan rápida que rebota 2 veces antes de derrapar hacia el campo de arroz. La velocidad de la aeronave en la aproximación final y en el aterrizaje eran tan excesivas que no había forma de detenerse. Pero ¿por qué los pilotos aterrizaron en la pista a una velocidad tan catastróficamente alta? ¿Podrías, por favor, buscar los datos de los alerones? Ahí. Estaban configurados para estar a 5 grados. Nada menos que 5 grados. Los datos confirman lo que el tornillo nivelador le sugirió a los investigadores. Los alerones en las alas del vuelo 200 estaban en una posición extraña, una que nunca es utilizada durante un aterrizaje. No es parte del protocolo operacional el aterrizar con los alerones en 5, a no ser que haya uno atorado y que no pueda ser extendido. Los investigadores se quedan con una posibilidad alarmante. Que el avión se estrelló porque los pilotos tocaron tierra sin llevar a cabo uno de los pasos más críticos necesarios para cualquier aterrizaje. El oír que una aeronave se accidentó y se salió de la pista por tener los alerones ajustados a solo 5 en un 737 es perturbador. El por qué la tripulación falló en configurar sus alerones apropiadamente continúa siendo una pregunta preocupante. Mientras tanto, los reportes de los médicos erosionan la confianza pública en Garuda Indonesia Airways. El accidente afectó negativamente la reputación de Garuda, pero ya habían tenido otros problemas en el pasado. En el 2002, el vuelo 421 de Garuda cayó forzosamente en un pequeño río después de que ambos motores se incendiaran. Y en 1997, el vuelo 152 de Garuda impactó contra un desfiladero, matando a todas las 234 personas a bordo. En ese punto, el historial de Garuda era solo una serie de accidentes e incidentes con grandes números de personas perdiendo sus vidas. Después de este último desastre, a Garuda se le prohíbe aterrizar en cualquier aeropuerto de la Unión Europea.
El destino de la Aerolínea Nacional de Indonesia podría estar en riesgo si los investigadores no pueden determinar qué fue lo que salió mal a bordo del vuelo 200 de Garuda. Finalmente. Tras un tedioso proceso de recuperación de datos, los investigadores finalmente pueden escuchar la grabación de voz de la cabina del vuelo 200 de Garuda. Afortunadamente, los especialistas en grabadoras de laboratorio son personas tenaces y que no se rinden con facilidad. Pero arrojarán los sonidos grabados en la cabina luz sobre las decisiones y acciones de la tripulación de vuelo. Bien, escuchémoslo. Bien, cuando lo apruebe nos acercamos a la pista 9, curso 088. Los investigadores escuchan cómo la tripulación discute sus planes para aterrizar. Lo que se hace es escuchar a la atmósfera y el tono, el ambiente, si así prefieren, en la cabina. Ajustando flaps a 40, freno automático en 2, velocidad del viento cerca de 141 nudos. Aterrizando, estacionamiento a la izquierda. Saben que necesitan 40 para aterrizar, pero solo consiguen 5. ¿Qué está ocurriendo? Informe de aproximación completo. Al principio no hay señal de que la tripulación esté preocupada. El capitán ciertamente no suena perturbado. Luego hay una señal de que algo anda mal. Parece que no llegaremos a la senda de planeo. El avión está demasiado alto y distanciado del aeropuerto. Mejor bajamos un poco más rápido. Para aterrizar suavemente, los aviones necesitan perder suficiente velocidad y altitud para descender gradualmente y llegar a la pista en un ángulo bajo. El vuelo 200 está demasiado alto. Bueno, está un poco atrasado, pero no debería ser un problema aún. Stray compara el descenso del vuelo 200 con la ruta de vuelo que debieron haber volado. No es inusual estar un poco rezagado en términos de desaceleración y especialmente en términos de descenso. A veces te encuentras volando alto y rápido y tienes que tomar una decisión. Definitivamente tiene trabajo que hacer si espera volver a su ruta. Revisar velocidad, flaps en 15. Flaps en 5. El capitán ordena llevar a los flaps a 15. ¿Por qué está diciendo flaps a 5? Flaps en 15. Algo anda muy mal en esta cabina. Velocidad, flaps en 15. El capitán ordena repetidas veces al primer oficial que incremente los alerones a 15 grados. Pero el primer oficial nunca los mueve más allá de los 5. Flaps en 15. Es como si ni siquiera estuviesen en la misma cabina. Aterrizar requiere una coordinación precisa de la tripulación. Pero mientras aceleran hacia la pista, el capitán y su primer oficial parecen estar ignorándose uno al otro. Hay mucha evidencia de que esta tripulación no estaba pensando claramente, no estaban conscientes de su situación, no estaban comunicándose. Bueno, primero lo primero. ¿Por qué el primer oficial ignora al capitán y deja los alerones en 5? Es muy desconcertante. Si se tienen pilotos profesionales, podemos cometer errores, pero usualmente es por eso que tenemos a 2 personas allá arriba, para que una apoye a la otra. Hacienda, hacienda. Los investigadores sospechan que las altas velocidades al aterrizar explican la decisión del primer oficial de no incrementar la configuración de los alerones. Demasiado rápido para llevarlos a 15. Los alerones pueden ser dañados por la fuerza aerodinámica. Y cuando el capitán ordena llevarlos a 15, el avión se movía a 250 nudos. Demasiado rápido como para extender sin riesgo los alerones. Flaps en 15. El avión se mueve tan rápido que la resistencia del viento podría arrancar los flaps de las alas si estos se extienden más allá de 5 grados. Puedo entender muy bien por qué el primer oficial no acató la orden de llevar los alerones a 15. En 5 ya los estaban forzando gravemente. El primer oficial estuvo totalmente en lo correcto al no desplegarlos. Muy bien, se movían demasiado rápido para desplegar los alerones. Pero ¿por qué no dijo algo al primer oficial? Decirle al capitán que desacelere. Uno de los problemas fue que él no comunicó su razonamiento para no acatar esas órdenes de los alerones en 15. No le comunicó eso al capitán.
Cuando se observa todo esto de una forma muy concisa, sin importar la aerolínea, sin importar la cultura, queda bastante claro que el copiloto debió decirle al capitán tomar el control. Pero lo que me indica esto es que este copiloto no sintió que podía hablar de una manera o de otra. Hacienda. Incluso más extraño es el por qué el capitán no reaccionó a las ruidosas alarmas que sonaban en la cabina momentos antes del primer impacto. Hacienda. ¡De vuelta, capitán! ¡De vuelta! Hacienda. Lista de aterrizaje completa, ¿cierto? Hacienda. Terreno. Hacienda. Es difícil de ignorar. Hacienda. Terreno. Eso no tiene nada de sutil. La alarma de proximidad al suelo es una clara señal para el piloto de que está volando peligrosamente bajo. Hubo 15 alertas de proximidad de suelo y advertencias durante la fase final de aproximación. Cuando un miembro de la tripulación escucha eso, debe tomar acciones de inmediato. Hacienda. Muy bajo. En lugar de abortar el aterrizaje, el capitán hace algo que desconcierta a los investigadores. ¡De vuelta, capitán! ¡De vuelta! Lista de aterrizaje completa, ¿cierto? Hacienda. Le pregunta al primer oficial si la lista de aterrizaje está completa. ¿Lista de aterrizaje? Muy bajo. Nunca había escuchado algo como esto. Hacienda. Muy bajo. Cuando el copiloto le pidió al capitán que diese vuelta y el capitán respondió lista de aterrizaje completa, simplemente fue algo que no pudimos entender. Estaba horrorizado. Esta era la peor práctica de la industria para el manejo de recursos de la tripulación. Un piloto que ignora 15 advertencias, ignorando 2 peticiones del copiloto para dar vuelta y aterrizar con 79 nudos de más. Esto era atroz. Para los investigadores, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué la tripulación procedió con un aterrizaje que claramente se dirigía a un desastre? Los archivos del personal revelan que ambos pilotos de Garuda estaban totalmente licenciados y certificados. Particularmente el capitán, que tenía muchos años de experiencia. Pero su intento de aterrizar peligrosamente rápido y la pobre comunicación en la cabina lleva a los investigadores a cuestionar la calidad del entrenamiento de la tripulación. Así que se indagó más a fondo en el entrenamiento con el que se había provisto a la tripulación. Una débil conciencia situacional y coordinación. Pobre comunicación y aproximaciones inestables. Una revisión de los registros de entrenamiento de la aerolínea entera revela un detalle perturbador. Esta no era la primera vez que una tripulación de Garuda tenía problemas con un aterrizaje de rutina. Notamos que en el 2001 se condujo un análisis y hubo un número de incidencias de aproximaciones inestables o aproximaciones rápidas por parte de las tripulaciones. El hallazgo aporta un nuevo enfoque a lo que ocurrió en Yogyakarta. Los investigadores podrían finalmente estar acercándose a la causa del desastre del vuelo 200 de Garuda. ¿Podría repetir ese último fragmento, por favor? Los investigadores creen que el pobre registro de entrenamiento de Garuda ayuda a explicar el mortal aterrizaje en Yogyakarta. Hacienda. Muy bajo. Terreno. El entrenamiento de alta calidad para los pilotos es absolutamente crítico, especialmente cuando enfrentan una crisis. Es una de las pocas cosas que pueden ayudar a un piloto a evadir un extraño fenómeno psicológico conocido como fijación. La fijación ocurre cuando estamos concentrados en completar una tarea hasta el punto de excluir otras cosas que podrían estar ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando ves personas ignorando atrozmente todas las advertencias, los sistemas, alarmas y la velocidad relativa y todo lo demás aquí, tienes personas que están fijadas. Hacienda. Este sujeto no escuchaba nada. Los investigadores teorizan que el capitán estaba tan concentrado en descender a la altitud apropiada que no se percató de su velocidad. E incluso cuando las alarmas sonaron, falló en entender que su avión estaba en grave peligro. Es difícil imaginar cómo alguien podría llegar a ese punto, pero tenemos muchas fallas y parte de la falla en el caso de un piloto que se queda fijado en una pista es que él o ella puede ignorar el resto de los avisos, el sistema de alertas de proximidad, de suelo y todo. El entrenamiento ayuda a combatir la fijación, al reforzar los procedimientos estándares diseñados para asegurar que los pilotos puedan romper el hechizo y escuchar la información que necesitan. Hacienda. De vuelta, capitán. De vuelta. Hacienda. De vuelta. Hacienda.
Pista de aterrizaje completa, ¿cierto? Hacienda. Un mejor entrenamiento también habría ayudado al primer oficial a dominar su renuencia, a corregir el error del capitán. Sin duda alguna, si el capitán no iba a responder dando la vuelta, que es lo que debió haber hecho instantáneamente al escuchar pi, 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 Hacienda, el copiloto debió haber dicho, lo tengo, y hacer la misma cosa. Indagando aún más en las operaciones de la aerolínea, los investigadores descubren otro factor que podría ayudar a explicar el desastroso aterrizaje. ¿Incentivo de eficiencia de combustible? Garuda recientemente introdujo una política que recompensa a los pilotos por ahorrar combustible. En este caso era una bonificación que se aplicaría a las personas que minimizaran la utilización de combustible. Abortar un aterrizaje y dar la vuelta quema más combustible. Pero el capitán niega que estaba intentando ahorrar combustible a expensas de la seguridad de sus pasajeros. En ningún momento buscó excusar sus acciones culpando a la política de la compañía. Durante los 80 aprendimos que teníamos que meternos en la cabeza de los pilotos. Teníamos que intentar determinar cuál era su estado mental, ya sea que sobreviviese o no. En este caso en particular, el estado mental tenía que haber sido tan severo en términos de fijación en llevar este avión al suelo, que es realmente difícil comprender cómo pudo cualquier piloto profesional llegar ahí. En el 2008, el capitán Marwoto Komar enfrentó cargos y fue hallado culpable de negligencia. Pero la condena fue cancelada por una apelación cuando la alta corte indonesia determinó que los acusadores fallaron en probar su caso convincentemente. La reacción pública fue de horror hacia este accidente, particularmente cuando los detalles acerca de la actuación del piloto salieron a la luz. Y el hecho de que había ignorado 15 advertencias y 2 peticiones de dar la vuelta de su copiloto. Llevaba un exceso de velocidad de aproximadamente 80 nudos. Estos elementos retrataron esto como una operación de vaquero. En su reporte final, los investigadores le piden a la compañía desechar sus políticas de ahorro de combustible. Simplemente no es una buena idea introducir un plan que podría comprometer la seguridad para poder ahorrar costos. El reporte también hace un llamado a mejorar el entrenamiento de los pilotos. No podemos cambiar su comportamiento, ya ha ocurrido. Lo que podemos hacer es intentar cambiar esas condiciones que influenciaron su comportamiento para que podamos tratar de prevenir que esto ocurra. Entre las repercusiones del desastre del vuelo 200 de Garuda, la aerolínea ha mejorado sus protocolos de entrenamiento y seguridad. La prohibición de Garuda en Europa fue levantada 2 años tras el accidente. Y hoy en día la aerolínea es más segura que nunca. El impacto que este accidente tuvo en Garuda fue un punto de inflexión. Ellos cambiaron completamente el departamento de operaciones y el departamento de vuelo. Cambiaron todo en la aerolínea. Pasó de ser un paria en la industria a una aerolínea respetable hoy en día. Pero para los supervivientes del vuelo 200 de Garuda Airways, permanecen los recuerdos difíciles. Me tomó 3 días antes de que me afectara. La adrenalina, todo en tu cuerpo, simplemente todo estaba acelerado y luego regresas a casa y todo como se sienta y solo me derrumbé y colapsé. En reconocimiento de su heroísmo, Quinlan es honrado con uno de los mayores honores de Australia, la Medalla al Valor. Fui bendecido porque aún podía caminar, podía ayudar a las personas. Solo traté de ayudar a las personas lo mejor que pude. Aunque siempre quieres hacer más, es eso.